Bienvenidos, en el video de hoy vamos a ver las funciones exponenciales. Primero vamos a ver una definición. Entonces las funciones exponenciales, ¿qué son? La función exponencial f con base a se denota como fx igual a la x, donde x es cualquier número real con a mayor que 0 y a diferente de 1. ¿Qué significa? Pues que a no puede ser negativo, o sea, la base no puede ser negativa, y a tiene que ser diferente de 1, porque si fuera 1, pues no importa a cuál exponente lo eleváramos, pues siempre daría 1. Entonces vamos a hacer aquí una diferenciación. Recordemos lo que eran las funciones de estilo de polinomios. Entonces, ¿qué es un polinomio? Para distinguir, es cuando nosotros tenemos una variable y la elevamos a un exponente y ese exponente es fijo. Por ejemplo, tenemos x al cuadrado. Ahora, esta función exponencial es diferente. Entonces vamos a poner que una función exponencial, en esa tenemos un número fijo y lo vamos a elevar a una variable. ¿Cuál sería el ejemplo? Pues para seguir en relación con el polinomio de la parte superior. Podríamos tener 2 a la x. Entonces es importante hacer esa diferenciación en el que en el polinomio la base es variable y el exponente es fijo, mientras que en la exponencial la base es fija y el exponente es variable. Hay que tener en cuenta eso muy bien. Bueno, hay que adicionalmente tener en cuenta que las funciones exponenciales están definidas para todos los números reales y son funciones continuas en toda la recta real. Básicamente lo que estamos diciendo es que no tienen interrupciones, no hay orificios o huecos en la gráfica de una función real, y como nos damos aquí cuenta, si tenemos por ejemplo esta 2 a la x, este x puede tomar cualquier valor de la recta real. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los exponentes. Vamos a empezar, por ejemplo, con esta de a a la m por a a la n es igual a la m más n. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos que 2 al cuadrado por 2 al cubo, ¿a qué va a ser igual? Según esta definición sería igual a 2 a la m más n, sería 2 más 3, sería 5. Entonces vamos a mirar que si lo desarrollamos sin hacer esa suma, tenemos que 2 al cuadrado es 4, por 2 al cubo, que sería 8, y es 4 por 8, 32. Nos damos cuenta que 2 a la 5 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, o sea que se cumple esa regla. A a la m dividido a la n, entonces va a ser igual a la m menos n. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos aquí 3 a la 4, por ejemplo, dividido entre 3 al cuadrado. Eso sería, según esta definición, 3 a la 4 menos 2 sería 3 al cuadrado. Vamos a darnos cuenta que 3 a la 4, ¿qué es? Es 81. Dividido entre 3 al cuadrado, que sería 9. 81 dividido 9 daría 9. Y nos damos cuenta que efectivamente 3 al cuadrado, pues es 9. Ahora a la 0 es igual a 1. Pues esto básicamente se deduce de la regla de arriba. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 a la 5 dividido 2 a la 5, ¿a qué sería igual esto? Entonces sería igual a 2 a la 5 menos 5. Pero, ¿qué es 2 a la 5 menos 5? Es 2 a la 0. Pero 2 a la 0 vamos a expresarlo si elevamos a los exponentes el numerador y el denominador. Tenemos que 2 a la 5 es 32 dividido entre 2 a la 5, que es 32, y eso nos da igual a 1. Entonces nos damos cuenta que efectivamente cualquier número elevado a la 0 daría 1. A a la menos m es igual a 1 sobre a a la m. Sucede algo similar al ejemplo de la parte de arriba. Por ejemplo, tenemos que 4 al cuadrado dividido 4 al cubo va a ser igual. Entonces, por las reglas de los exponentes tendríamos que sería 4 a la 2 menos 3. Pero eso sería igual a 4 a la menos 1. Ahora, si desarrollamos las potencias, tenemos que 4 al cuadrado sería igual a 16 dividido entre 4 al cubo, 64. Pero eso, ¿qué sería igual? A 1 sobre 4. O lo mismo, 1 sobre 4 a la 1, que es decir, es tomar esta parte de acá, que sería 1 sobre 4 a la 1, que es esta parte de acá. Ahora tenemos el valor absoluto. Entonces tenemos, de lo que nos está diciendo es que el valor absoluto de a cuadrado va a ser igual al valor absoluto de a elevado al cuadrado, y eso igual a cuadrado. Vamos a tomar, por ejemplo, un número positivo. Entonces 5 al cuadrado.
Nos está diciendo que es igual a este 5 y esto lo elevamos al cuadrado y esto va a ser igual al 5 al cuadrado y esto es 25. Nos damos cuenta acá que en esta parte que 5 al cuadrado pues efectivamente es 25. El valor absoluto de un número positivo pues es 25. Lo mismo, si tenemos 5 acá, el valor absoluto va a ser 5 elevado al cuadrado da 25. O sea que es lo mismo, 5 al cuadrado da 25. Ahora la otra ley dice que a por b elevado a la m va a ser igual a la m por b a la m. Vamos a hacer ese ejemplo acá en la parte inferior. Por ejemplo, digamos que tenemos 2 por 3, eso elevado a la 4. ¿Eso a qué sería igual? A 16, o sea, tendríamos 2 a la 4 que sería 16 por 81 que sería 3 a la 4. Y esto va a ser igual a lo mismo, 2 por 3, 6. Y eso elevado a la 4, entonces sería lo mismo que 6 a la 4 y esto sería igual a 1296. Entonces nos damos cuenta que también se cumple esta ley. Para el último ejemplo, a dividido b y eso a la m va a ser igual a la m dividido b a la m. Por ejemplo, tenemos que 8 dividido 4, vamos a mirar acá, 8 dividido 4, eso al cubo. ¿A qué va a ser igual? A 8 al cubo dividido 4 al cubo. Pero eso a qué va a ser igual a 512 dividido 64. Eso va a ser igual a 2 al cubo y va a ser igual a 8. Nos damos cuenta que se cumple porque tenemos aquí 8 dividido 4 igual a 2 y esto 2 al cubo sería 8, que es exactamente lo mismo que nos da por las leyes de los exponentes. Ahora, la última propiedad de los exponentes es que a a la m y eso elevado a la n es igual a la m por n. Vamos a ver el ejemplo acá, 2 elevado a la 4 y a su vez eso elevado al cuadrado. Según esto sería 2 a la 4 por 2, que sería 2 a la 8. Pero si expresamos aquí esta parte interna, 2 a la 4 sería 16 y eso elevado al cuadrado sería lo mismo que 256. Pero 2 a la 8 es 256 también. Entonces nos damos cuenta que también se cumple. Ahora vamos a ver las características de las funciones exponenciales. Primero, el dominio son todos los reales. Aquí vamos a observar la gráfica en la parte inferior. Damos cuenta que viene aquí pareciera que de pronto toca el eje X, pero en realidad no lo hace. Se extiende desde menos infinito hasta infinito. O sea que el rango dice es los reales positivos. Nos damos cuenta que nunca baja de este eje, entonces el dominio son toda la recta real y el rango son solamente los reales positivos. El intercepto es 0, 1, siempre va a ser para cualquier función exponencial, no importa la base. ¿De qué viene esto? Pues de que siempre que, como miramos las propiedades anteriores, tenemos un número elevado a 0 nos va a dar 1. Entonces aquí cuando tenemos en el eje X el número 0, entonces al elevarlo a elevar esa potencia a 0 nos va a dar un 1 y este va a ser ese intercepto, que siempre pues lo vamos a colocar aquí como 0, 1. Dice, el eje horizontal es la asíntota y igual a 0. Nos damos cuenta que esta curva se extiende hasta menos infinito, pero nunca va a tocar el eje X ni va a pasar de ese valor. Aquí vamos a colocar, pues adicionalmente, que a la 0 es igual a 1. ¿Y por qué existe esa asíntota? Básicamente porque no existe un n tal que a la n sea igual a 0. Básicamente eso es lo que, por eso nos está diciendo, no hay aquí un número, un exponente que si tenemos aquí una base y la elevamos a ese número nos dé 0, por eso nunca va a tocar aquí el eje X. Y es importante tener en cuenta que esta gráfica de esta función exponencial, que es una función creciente, es para valores de a mayores que 1. Aquí podemos colocar otra característica de estas funciones exponenciales que dice que la gráfica es acotada por abajo, pero no es acotada por encima.
¿Qué quiere decir esto o qué significa? Pues básicamente lo que estábamos hablando de esta asíntota. Nos damos cuenta que por arriba de aquí el eje X, pues la función exponencial va a crecer hacia el infinito. Sin embargo, cuando va a bajar acá nunca va a pasar del eje X. O sea que el límite de esa gráfica siempre va a ser el eje X. O sea que va a estar acotada en esa parte. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, el otro tipo de función exponencial f de x, que va a ser igual a la menos x. Entonces, recordando las leyes de los exponentes, a la menos x a que va a ser igual. Básicamente va a ser lo mismo que 1 sobre a a la x, o lo que es lo mismo, 1 sobre a y eso elevado a la x. Nos damos cuenta aquí, importante, pues que este valor de 1 sobre a, pues va a ser menor que 1. Aquí el comportamiento pues va a ser diferente. Aquí observamos la gráfica de f de x igual a la menos x. Si nos damos cuenta, es una reflexión de la gráfica a la x. Tiene el mismo intercepto, o se cumple este punto va a ser el mismo 0, 1. La diferencia entre una y otra va a ser, por ejemplo, si a, como en el caso superior, es mayor que 1, entonces la función crece rápidamente. Eso se cumple pues para cuando tenemos la base que es mayor que 1. En el caso de esta gráfica que tenemos en esta parte, aquí en la parte izquierda, entonces si a, o si a es mayor que 0 y menor que 1, entonces la función decrece, como nos damos cuenta, decrece rápidamente. Básicamente esos son los dos tipos de funciones exponenciales genéricas. Hay una función importante que se maneja en cálculo y en ingeniería que se llama la función exponencial natural. Es f de x es igual a e a la x. Este es un valor especial que en próximos videos de pronto vamos a mirar de dónde surge, que tiene este valor 2.71, 82, 81, 82. Este es un número racional similar a pi, o sea, no puede expresarse como el cociente de dos números. Y es muy importante, como les decía, tanto en cálculo como en ingeniería. Y cuando nosotros tenemos en esta base especial de E, entonces, como les decía, decimos que es la función exponencial natural, pero por lo general simplemente se dice que es la función exponencial, ya que las otras bases, como 2 o 3, pues no son tan usadas en el campo de las matemáticas aplicadas o de la ingeniería. Bueno, por el